¿Cultura libre a lo Lawrence Lessig o Richard Stallman? ¿O copyright y derechos de autor a lo Bill Gates? ¿Libertad o igualdad? ¿Utilitarismo o ética de la virtud? ¿Democracia o epistocracia? ¿Emoción o razón? ¿Público o privado? ¿Realidad o virtualidad? ¿Orden o caos? ¿Privacidad o ausencia de privacidad? ¿Hedonismo o pragmatismo? ¿Sobreprotección o lo contrario, que no sé lo que sería? ¿Centralismo, descentralismo? ¿Estatismo, minarquismo? ¿Unidad, interdependencia? Si tienes claras las respuestas a algunas de estas dicotomías, yo de ti volvería a pensar sobre ello, porque estamos ante conceptos lisológicos, ante conceptos muy complejos, donde hay una gran carga de ambigüedad, donde encontramos a intelectuales y pensadores defendiendo una postura e intelectuales y pensadores defendiendo la otra, donde hay datos muy ricos para defender una postura y datos muy ricos para defender la otra. Y lo más interesante de todo es que cuanto más aprendes, cuanto más sabes, cuanto más lees sobre ello, realmente más cuenta te das que menos sabías. De hecho, incluso es posible que cambies de opinión y si antes te inclinabas hacia un lado, de repente te inclines un poco más hacia el otro, derecha o izquierda. De hecho, son temas tan complejos que uno creo que empieza a pensar que ambas soluciones son interesantes, eficaces, incluso dignas en función del contexto. Es decir, que habrá momentos históricos, habrá países, habrá sociedades, habrá coyunturas en las cuales es más importante inclinarse un poco hacia un lado que hacia el otro y viceversa. Y que ninguna de las dos posturas es buena en absoluto. Es decir, que puedes abrazar un poco una de ellas, pero sin olvidar del todo la otra. Y que vale la pena ir compensándolas. De hecho, es interesante que en cualquier sociedad haya un grupo lo suficientemente representativo de una de las posturas y lo suficientemente representativo de la otra postura. De esa forma se mantiene el fiel de la balanza bastante equilibrado, dado que no sabemos con total certeza, con total certidumbre, cuál de las dos posturas es mejor. Hay una historia muy bonita sobre lo que produce el conocer demasiado los detalles de todas las posturas y de todas las corrientes y de todos los packs ideológicos que nos quieren vender prêt-à-porter, que es la historia de Michel de Montaigne. En 1571, Montaigne se retiró de la vida profesional como juez. Tenía 37 años. No es que fuera muy mayor, pero para los estándares del siglo XVI ya estaba entrando en una edad bastante provecta. Por aquel entonces todavía lloraba por la muerte de Etienne de Boëthieu, su mejor amigo, y le empezaban a preocupar los pensamientos sobre la muerte. Así que Montaigne, para evitar estas zozobras, y ante tanto tiempo libre por delante, decidió sumergirse en los libros. Tenía más de 1000 volúmenes en casa. Era una colección enorme para la época. En los travesaños de su biblioteca había pintado unas 60 citas de los clásicos, y todas ellas trataban de lo mismo, de las aspiraciones del ser humano por el conocimiento, y de lo vanas que eran esas aspiraciones. De hecho, Montaigne se hizo acuñar una medalla en la que aparecían inscritas las palabras QS sobre la imagen de un par de balanzas. No eran las balanzas de la justicia, porque no estaban equilibradas. Eran balanzas que representaban la incertidumbre. Por eso estaban vacilantes. Montaigne encontró tanta incertidumbre en sus lecturas, le costó tanto asirse a verdades incontrovertibles, que no halló la felicidad, porque normalmente la incertidumbre no nos gusta. Así que además de leer, empezó a escribir como forma de terapia. El resultado de esa escritura serían los llamados ensayos, que publicó en 1580. El término ensayo por aquel entonces todavía no existía en el sentido moderno. Montaigne fue el primero en escribir un ensayo en el sentido estricto de la palabra. De hecho, se acabó convirtiendo en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Y sin embargo, nunca se separaba de su medalla en la que podía leer
qué sé. Así que la próxima vez que os enfrentéis a una dicotomía de conceptos tan complejos, tan ambiguos, que deben aplicarse a un mundo lleno de variables, a un mundo cambiante, que deben tener en cuenta casi lo que se denomina un sistema dinámico no lineal, como pueda ser la meteorología, recordad las palabras de Montaigne, recordad su grado de incertidumbre y recordad de que a pesar de todo lo que leyó, a pesar de todo lo que escribió, a pesar de los finisterres de conocimiento que alcanzó, nunca estuvo seguro respecto a muchas cosas. Y probablemente eso sea lo más parecido, aunque suene atópico, a haber encontrado el conocimiento. El darse cuenta las grandes, las oceánicas lagunas de ignorancia que hay delante de nosotros. Y la predisposición a ir cambiando de opinión, ir matizando la opinión a medida que leemos un libro o a medida que avanzamos en determinada reflexión. Así que, ¿emoción o razón? Pues depende.